Muy buenos días, jóvenes. Bienvenidos a esta su materia, Educación Cultural y Artística. Mi nombre es Carlos Zapata y les doy la bienvenida. Vamos a dar inicio a la unidad 3 que lleva por nombre el cine. El tema 1 lleva por nombre Historia del cine. Muy bien, chicos, en esta ocasión vamos a dar inicio también al segundo quimestre. Este segundo quimestre nosotros desarrollaremos las unidades 3 y 4. La unidad 3, como ya sabemos, lleva por nombre el cine. Veamos el contenido de esta unidad. Tenemos el tema 1, Historia del cine. Vamos a plantearnos la siguiente interrogante. ¿De qué manera ha cambiado la forma de hacer cine desde su invención? También tenemos el tema 2, el cine y las mujeres. En este tema 2 vamos a tratar sobre la biografía de una cineasta muy reconocida y muy importante para el cine como tal. La importancia de Alice Guy. Y como tema 3 tenemos haciendo cine. En este tema 3 vamos a desarrollar la pregunta, ¿cómo contarías tu vida en una película? Muy bien, chicos, el objetivo de la clase de hoy es mirar las primeras películas de la historia del cine y analizar las circunstancias técnicas y sociales que se produjeron, así como la impresión que causaron en los espectadores. Bien, jóvenes, ahora sí vamos a empezar con el tema 1, historia del cine. Vamos a plantearnos la siguiente interrogante. ¿De qué manera ha cambiado la forma de hacer cine desde su invención? Pues bien, chicos, como ustedes ya saben, ¿no? Para nadie es desconocido lo que es el cine, ¿verdad? Lo que es una buena película. En la actualidad están muy de moda las películas de superhéroes, por ejemplo, pero no siempre se dieron en base a esa temática. Siempre han habido temas recurrentes a lo largo de la historia. Pero aquí en este tema vamos a enfocarnos en el cine desde sus comienzos. ¿Cómo fue que se produjo la primera obra cinemática? Entonces vamos a ver qué es lo que nos dice, qué es lo que podemos enterarnos acerca de la historia. A pesar de que el cine es muy cercano a nosotros, para llegar a ser lo que es, ha pasado por muchas transformaciones. Actualmente no nos asombran las escenas en movimiento o los elementos fantásticos, pero a finales del siglo XIX, en los albores del cine, el impacto de ver personas y objetos moviéndose en una pantalla era inmenso. Los hermanos Auguste y Louis Lumière fueron los inventores del cinematógrafo, una máquina que podía grabar y reproducir imágenes. Su primera grabación fue La salida de los obreros de la fábrica, en el año de 1895. Para realizarla, colocaron su cinematógrafo afuera de las puertas de una fábrica, por lo cual la imagen muestra directamente la salida de los obreros. La cámara utilizaba un trípode que no le permitía movimiento. Por otro lado, cuando mostraron llegada de un tren a la estación de la ciudad, las personas se levantaron impactadas al ver que el tren se acercaba a ellos. Era la primera vez que la percepción de movimiento y velocidad quedaba tan fielmente plasmada. Pues sí así es, jóvenes, como empezó todo esto de lo que nosotros llamamos cine. Fíjense cómo en un principio, básicamente, todas las producciones cinematográficas eran relativas a la cotidianidad, como por ejemplo las salidas de los obreros de la fábrica o la llegada de un tren a la estación. Entonces, de esa manera, progresivamente se fueron adaptando todas estas producciones. Obviamente, con el paso del tiempo ha ido evolucionando, incrementando la temática. Ahora existen muchísimos temas, pasando obviamente por el cine documental, por ejemplo, o el cine de fantasía. Así también, dentro de esa clasificación se puede citar al cine de superhéroes. Anteriormente habían cines que se los denominaban
westerns. ¿Qué eran los westerns? Los que trataban acerca de los vaqueros. Entonces, fíjense cómo ha cambiado el cine desde sus inicios. En un principio, como les dije, como ya les cité, se trataba simplemente de escenas cotidianas. Vamos a hacer la siguiente actividad. En la clase yo les voy a transmitir algunos cortos de ciertas películas de los hermanos Lumière. Mira las siguientes imágenes de las primeras grabaciones cinematográficas, hechas por los hermanos Lumière. Escribe al lado de cada imagen qué crees que pensó y sintió la gente al ver estas grabaciones por primera vez. Recordemos que nadie anteriormente había visto una imagen en movimiento. Estaban acostumbrados sí a ver fotografías. Era muy complicado sacar una fotografía, solamente la gente de la alta sociedad nomás tenía acceso a las cámaras fotográficas. Ahora imagínense ustedes el impacto que era no solamente ver una imagen, sino también que esa imagen tenga movimiento. Entonces, ¿qué pudieron haber sentido los espectadores al ver este tipo de cintas? Entonces, todas esas impresiones que ustedes puedan deducir, por favor, tienen que irlas escribiendo en su libro o en su cuaderno. Aquí tenemos la llegada, un fotograma de la llegada de un tren a la estación de la ciudad. Fíjense ustedes, imagínense más que nada, situándose en esa época, ¿no? Olvidémonos por un instante de que hemos visto muchísimas películas hasta el momento. Olvidémonos siquiera que exista el cine, como lo conocemos ahora. Imagínense ustedes que van a la primera producción de sus vidas de una filmación, de una producción. Y que de buenas a primeras, de la oscuridad les aparece un tren que se dirige frente a ustedes a gran velocidad. Súmenle esto también el sonido que era en vivo. Eso también hay que acotar muchísimo. Que los sonidos de las producciones eran producidos, valga la redundancia, en la misma sala de cine. O sea, era sonido en vivo. Eso sí, obviamente, por medio de bandas sonoras, ¿no? O también de ciertos artefactos que reproducían los sonidos con una fidelidad bastante fiable. Entonces, la impresión, ¿qué creen ustedes que hubiera sentido la gente al ver por primera vez este tipo de grabaciones? Recuerden, todo esto lo tienen que ir analizando y tienen que ir escribiendo en este recuadro que ustedes tienen aquí. Muy bien, tal como les dije, chicos, aquí nosotros tenemos un link, el cual nosotros vamos a revisarlo en la clase, ¿sí? Entonces, muy seguramente ustedes van a notar cómo es prácticamente una escena muy aburrida, por decirlo de cierto modo. Para nosotros que estamos acostumbrados a ver otro tipo de producciones cinematográficas. Pero de nuevo les hago hincapié, chicos, situémonos en ese entonces, cuando nadie había visto una sola producción de este tipo. Figúrense ustedes el impacto que causó en la sociedad, ¿no? A eso también podemos hacer una conexión con la materia de estudios sociales, que nos puede indicar lo siguiente. La invención del cine se dio en el marco de los avances científicos y técnicos propiciados por la revolución industrial. Yo estoy seguro que ustedes ya están viendo en el área de estudios sociales, en el área de historia, algo llamado revolución industrial. ¿De qué año a qué año se enmarca toda esta etapa de la historia universal? ¿Y cuál fue la principal característica? Pues bien, a breves rasgos, la revolución industrial se denomina a un lapso de tiempo entre el mediados del siglo XIX e inicios del siglo XX, ¿sí? Esta etapa estaba muy marcada por el desarrollo de lo que es todo lo industrial, ¿no? De lo que es las fábricas. Se pasó de utilizar
materiales como el carbón a otros materiales más tecnológicos en ese entonces, como era la electricidad, por ejemplo. Se pasó de utilizar lo que era el gas para poder producir maquinaria que funcione con gasolina, por ejemplo. Entonces, fíjense, todo eso también propició el impulso de otros tipos de empresas, como por ejemplo la automotriz. Entonces, chicos, eso fue una etapa donde se vio muy acelerado el desarrollo de lo que es la ciencia y de la tecnología. Muy bien, chicos, aquí tenemos una tarea que lo vamos a realizar. Esto yo lo voy a revisar en las clases siguientes, en la próxima semana. Tenemos la tarea de las páginas 68 y 69 para los que tienen el libro. Para los que no tienen el libro, ya saben lo que tienen que hacer. Tienen que bajarse estas diapositivas para que puedan desarrollar la actividad. Y en este caso sí, tienen que imprimir, pero solamente estas páginas de las tareas. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a observar las imágenes de las distintas grabaciones hechas por los hermanos Lumière y tienen que utilizar recortes de revistas para intervenir las imágenes con elementos actuales. Fíjense ustedes, por ejemplo, ahí tienen una escena de un almuerzo. Vemos a la mamá y al papá que están comiendo. También le están dando de comer al hijo, a un bebito que tenemos ahí entre los dos personajes adultos. Entonces, ¿cómo ustedes podrían intervenir? Fíjense que es una imagen bastante clásica, ¿verdad? Yo calculo que esta imagen es alrededor de los años 1910, 1920, por ahí. Entonces, ¿qué podría haber un contraste? Por ejemplo, un celular. Fíjense, ¿dónde ubicarían ustedes un celular? Quizás en el hombro de la señora, ahí como que si estuviera hablando a través del celular. O de pronto, no sé, se me ocurre, una botella de Coca-Cola actualmente, de la actualidad. O quizás delante del señor una laptop. Entonces, ¿cómo ustedes intervendrían estas imágenes? Recuerden utilizar recortes de revistas, ¿sí? Ahí los van pegando, pero péguenlos de tal manera en que se vea bien realizada la actividad. De igual manera, como en la imagen anterior, tienen que utilizar recortes de revistas para intervenir esta imagen con elementos actuales, ¿sí? Ahí vemos un grupo de gente. Esto es una escena de la salida de los obreros de la fábrica. Entonces, qué elementos pondrían? ¿Qué elementos actuales ustedes pondrían en esta imagen? Yo les pongo un ejemplo, ¿no? Ahí veo que hay un señor con una bicicleta. Yo pondría, por ejemplo, una moto actual. Entonces, ¿ustedes cómo harían? ¿Cómo propondrían una intervención allí? Recuerden que esta tarea está en las páginas 68 y 69 del libro. Bien, chicos, vamos a continuar con el tema. Aunque los hermanos Lumière hicieron muchas grabaciones, pocas de ellas contaron con un guión, actores o efectos especiales. Sus grabaciones fueron más bien experimentales. Sin embargo, a principios del siglo XX, el ilusionista Georges Méliès comenzó a integrar otros elementos al cine, como los efectos especiales. Introdujo el truco de parar la grabación para incluir algún elemento, las exposiciones múltiples y la cámara rápida. Fíjense que hasta ese momento no había ninguno de estos elementos tan usuales en la actualidad. Con el paso del tiempo, los efectos especiales han cambiado mucho, sobre todo desde el uso de los medios digitales. Al uso de efectos para modificar el espacio se sumó la sofisticación de los decorados, el vestuario y el maquillaje, como también un trabajo con los códigos estéticos que permitían dar más realismo a lo que se estaba contando. Muy bien, chicos, aquí vamos a hacer una actividad muy interesante. Vamos a ver ciertos cortos de películas muy famosas, películas llenas de historia del cine, obviamente, porque de eso trata esta unidad. Vamos a observar algunas escenas del cortometraje Viaje a la Luna de Georges Méliès. Vamos a escribir al lado de cada una los elementos
¿Qué quiere decir con elementos? La escenografía, efectos visuales y la narración que más te llame la atención. Aquí tenemos una escena, pero yo en la clase les voy a pasar un corto, ¿sí? Para que ustedes tengan una idea más detallada de lo que se les pide. Entonces vamos a disfrutar el cortometraje Viaje a la Luna haciendo clic en esa dirección, en ese link que tenemos. Recuerden, esto lo vamos a hacer en clase, así que los quiero muy atentos para que puedan escribir todo lo que se les pide. También vamos a hacer en la descripción con esta imagen, así que chicos ya saben, ¿no? Entonces, a disfrutar primero el cortometraje, luego a trabajar. Recordemos, por otro lado, que esta actividad la voy a revisar. Voy a pedir que ustedes la suban en el Educay como una actividad hecha en clase. Aquí tenemos el gran artista Georges Méliès. Nació en Francia en el año 1861 y falleció en el año 1938. Fue un ilusionista y cineasta. Fue el precursor del desarrollo técnico y narrativo en el cine europeo. Como dato adicional, chicos, si ustedes tienen la oportunidad, véanse la película Hugo. Es una estupenda película. A modo personal les se las recomiendo. Ahí tratan muchísimo sobre la historia del cine, de toda la fantasía que envuelve esta linda profesión. Muy bien, vamos a continuar con una actividad muy interesante como las que ya hemos desarrollado anteriormente. Vamos a ver también unos otros trailers, esta vez de películas. Una película que se llama Con Destino a la Luna, que fue hecha ya hace mucho tiempo, en el año 1950. Y vamos a ver también el tráiler de otra película más actual, que se llama El Marciano. Esta película fue rodada en el año 2015. Es una película bastante actual. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que necesito que ustedes realicen? En primer lugar, disfrutar de los trailers, ¿no? Estas clases son muy chéveres en cuanto a ese tema, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a ver mucho cine. Y luego, quiero que ustedes analicen muy bien estas escenas sumadas a la anterior, que era El viaje a la luna, de Georges Méliès, para que puedan desarrollar la siguiente actividad. Van a comparar las imágenes de las tres películas y completar el cuadro a partir de los elementos sugeridos. Aquí tenemos como elementos, tenemos elementos escenográficos, tenemos efectos especiales, relación con la ciencia y la impresión que te causaron. Entonces, ¿qué es lo que van ustedes a marcar? Por ejemplo, en elementos escenográficos tenemos como ejemplo la película El Marciano, las secuencias de Marte, la nave espacial, Hermes, el habitáculo de los astronautas, etc. Esos son elementos de la escenografía. Lo mismo ustedes tienen que describir. Aquí simplemente se trata de describir, ¿no? Cuáles son los elementos escenográficos de la película El viaje a la luna y cuáles son aquellos elementos que más le hayan captado su atención de la película o del tráiler Con Destino a la Luna. De igual forma, ustedes tienen que llenar los casilleros con efectos especiales. Ahí tenemos un ejemplo muy claro sobre el viaje a la luna. Nos indican que hay la desaparición de los selenitas y el crecimiento de la zeta. Entonces, asimismo, ustedes tienen que ir describiendo cuáles son aquellos efectos especiales que ustedes hayan podido apreciar. ¿Cómo nosotros podemos detectar un efecto especial? Simple, muy sencillo. Un efecto especial se produce cuando ocurre algo que en la realidad es muy complicado que ocurra, que exista. Por ejemplo, si ustedes ven un hombre que sale volando, entonces ya sabemos que eso es producto de un efecto especial. Asimismo, así que quiero que presten muchísima atención y que me describan ciertos efectos especiales que ustedes hayan podido detectar en las escenas de las películas. Y de igual manera tienen que ir llenando los cuadros vacíos del resto de elementos. Muy bien, chicos, esta clase muy interesante ha llegado a su fin. Espero verlos sanos la próxima clase, así que se me cuidan muchísimo. Pasen bonito.